Mi nombre es Germán Bianchini y en este video les voy a comentar algunas características de las operaciones punto a punto y colectivas de MPI. Como hemos visto anteriormente, la forma de comunicación básica cuando tenemos paso de mensajes es la comunicación punto a punto entre distintos procesos. Fundamentalmente tendremos una función de envío y una de recepción donde ambas tendrán un tipo de dato asociado y una etiqueta. El tipo de dato es necesario para dar pie a la heterogeneidad. Esto significa que cuando en nuestro clúster de computadoras tenemos distintas arquitecturas participando de los nodos, la representación de los datos puede ser distinta en cada una de estas arquitecturas. La cantidad de bytes que se utilizan para representar un tipo de dato o la organización de esos bits dentro del byte. Por lo tanto, el tipo de dato indicado de manera explícita sirve para interpretar correctamente los datos que estamos enviando. A su vez, la etiqueta le va a permitir al receptor del mensaje poder identificarlo y seleccionarlo correctamente en un conjunto de mensajes más grande. Puede estar recibiendo múltiples mensajes, pero en particular puede estar esperando uno en especial. Y por lo tanto, la etiqueta nos va a servir para saber cuál es. Aquí tenemos la operación MPI Send, que va a servir para enviar datos. El primer argumento que tiene va a ser la dirección de envío, es decir, la dirección de memoria donde está el dato que quiero enviar. El segundo argumento va a ser la cantidad de elementos que quiero enviar. El tercero, el tipo de dato, que es lo que estaba explicando recién. El cuarto, la identificación del proceso destino, que va a ser un número entero que va a indicar la identificación del proceso a quien se lo vamos a enviar al mensaje. Luego viene la etiqueta, que vuelve a ser otro número entero y es opcional. A veces podemos no necesitar una etiqueta, pero normalmente podemos poner un dato para que nos ayude a la identificación del mensaje. Y finalmente, el último argumento es el comunicador, que esto lo mencionamos en algún video anterior cuando utilizamos ya el concepto MPI con Word, que es un comunicador, es decir, es un valor que nos permite identificar un conjunto de procesos. Por defecto, cuando hacemos referencia a MPI con Word, nos referimos justamente a todos los procesos que están involucrados en la ejecución de un programa paralelo. Aquí tenemos la sintaxis propiamente dicha, que es la que sigue MPI dentro del lenguaje C. La operación complementaria es el MPI receive, que podemos ver que los argumentos son prácticamente los mismos. ¿La diferencia cuál es? El buffer, en vez de ser la dirección del dato que envío, va a ser la dirección de la memoria en donde yo quiero almacenar lo que voy a recibir. Después tenemos la cantidad de elementos, el tipo de dato nuevamente, la fuente, es decir, la identificación del proceso de quien yo estoy esperando el mensaje, y en este caso puedo o poner la identificación, el número entero que me identifica el proceso emisor, o puedo poner MPI anySource, que es una constante que representa que yo estoy esperando un mensaje de cualquier proceso. Del mismo modo, con la etiqueta puedo poner el número de etiqueta que estoy esperando o MPI anyTag para recibir mensajes con cualquier número de etiqueta. Nuevamente aparece el comunicador y aquí sí tenemos un argumento nuevo que va a ser el argumento de tipo estado, de tipo MPI status, que va a tener información adicional como por ejemplo quién es la fuente del mensaje, cuál es la etiqueta o algún código de error. ¿Para qué me sirven estos datos? Por si hice una llamada con MPI anyTag y anySource, puedo obtener los datos finales del objeto estado. Veamos un pequeño ejemplo en donde, escrito en C, tenemos una pequeña aplicación en donde se hace un saludo, digamos, circular entre todos los procesos. Cada uno le envía un dato al proceso de identificación superior al de él, hasta que el último le envía un dato también al proceso 0. Aquí definimos 4 variables. Una que va a servir para almacenar la identificación de cada proceso, mi MyID. Otra variable donde vamos a guardar la cantidad de procesos que se están ejecutando. Una variable para la etiqueta que le hemos puesto el valor 99, podría haber sido cualquier otro valor. Y otra etiqueta que se llama source, donde vamos a almacenar el resultado que va a venir en el mensaje. El dato que va a venir en el mensaje, mejor dicho. También definimos una variable status de tipo MPI status. Comienza nuestro programa principal, el cual tiene la cantidad y los argumentos que puedo yo pasar por la línea de comandos. La primera línea
recordemos que en un programa MPI tenemos que incluir siempre el MPI init, va a recibir como argumento justamente los mismos argumentos que recibe mi programa principal. Luego hacemos la llamada MPI comRank, que en la variable myID me va a devolver mi identificación. Si yo soy uno de 10 procesos que se están ejecutando en un programa paralelo, supongamos que soy el 5, entonces en esa identificación voy a obtener ese numerito que me va a hacer saber que yo soy el proceso 5. Luego hago la llamada MPI comSize, que me va a devolver el numerito, por ejemplo, el 10. Si somos 10 procesos que nos estamos ejecutando, acá voy a obtener el número 10. Después aparece la llamada al send. ¿Yo aquí qué hago? Quiero enviar mi propia identificación, la uso como buffer, digo que es un solo dato, que es de tipo entero, ¿y a quién se lo envío? Al proceso que tiene mi mismo número de identificación, pero más 1. O sea que si yo soy el 0, se lo estoy enviando al 1. Si yo soy el 1, se lo estoy enviando al 2 y así sucesivamente hasta que se acaba la cantidad de procesos. Por eso hacemos la operación módulo con el número de procesos para que el último de esa lista le envíe su dato al proceso 0. Aquí aparece la etiqueta y el comunicador universal. Una vez que envío un dato, ahora me quedo esperando que llegue el dato que estoy, el saludo, digamos, que yo estoy esperando recibir. Por eso hago la llamada MPI receive, lo recibo al dato en la variable source, que yo sé que es un solo dato, que es de tipo MPI int, y puedo poner, por ejemplo, que es de cualquier fuente, porque yo sé de todas maneras que voy a recibir un solo mensaje. Y lo mismo para la etiqueta. Una vez que recibo el mensaje, lo puedo mostrar. Muestro por pantalla mi identificación y lo que recibí. O sea que si yo era el proceso 1, por pantalla voy a ver un 1 y un 0, porque recibí un dato del 0. Si yo era el proceso 2, voy a mostrar mi identificación, que es el numerito 2, y seguido voy a tener el 1, que es quien me escribió a mí. Siempre para terminar una aplicación MPI tenemos que hacer la llamada del MPI finalize. Y termina nuestro código en C. Aquí podríamos haber puesto también esto, es decir, hacer la operación similar a como hicimos el envío, hacer la cuenta y decir, bueno, yo tengo que recibir de tal proceso. Es indistinto, es una cuestión de cómo lo querramos escribir al código. Y en este pequeño ejemplo es útil ver cómo, como habíamos prometido en un video anterior, una aplicación MPI con comunicación se puede escribir tranquilamente solamente haciendo uso de 6 funciones. ¿Qué otras operaciones colectivas tenemos? En realidad, ¿cuáles son las colectivas que tenemos? Porque acabamos de ver las operaciones punto a punto. Las operaciones colectivas van a servir para transferir información entre grupos de procesos, ¿no? Vamos a trabajar con un conjunto de procesos y en este caso no vamos a usar etiquetas, sino que las vamos a sustituir por comunicadores. Las operaciones colectivas las podemos clasificar en 3 clases, las de sincronización, las de movimiento de datos y las de cálculos colectivos. Vamos a verlas. La operación de sincronización por excelencia va a ser el MPI barrier, que es justamente una barrera. Va a ser una operación en donde no va a haber intercambio de información, no van a viajar datos, sino que simplemente la vamos a usar con el propósito de sincronizar procesos que se han ido desfasando a lo largo de la ejecución. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. Este último proceso se ha ido ejecutando y de pronto queda bloqueado en la barrera porque hizo una llamada a MPI barrier con un argumento que es el comunicador que involucra en este ejemplo a estos 6 procesos. Este proceso está bloqueado, ¿hasta qué momento va a estar bloqueado? Hasta que todos los demás procesos hayan concluido su ejecución llegando también a esta barrera. Una vez que todos hacen la invocación de MPI barrier, se desbloquean y avanzan la ejecución sincronizados. Luego tenemos comunicaciones, pero que son de movimiento de datos. La primera es el broadcast. El broadcast va a ser aquella operación en donde un proceso que vamos a llamar raíz va a tener algún dato o conjunto de datos que desea difundir. Entonces lo que hace es la invocación a la llamada MPI broadcast, BCAS, con estos argumentos. El buffer, donde está el dato, la cantidad de elementos, el tipo de dato, indica su identificación porque él va a ser el proceso raíz, y finalmente el comunicador. Prestemos atención que el primer argumento, el del buffer, va a ser la dirección del buffer de envío para quien está enviando los datos, pero va a ser el buffer de recepción para todos aquellos procesos que los reciben.
Aquí es importante remarcar que cuando se hace la llamada broadcast, todos los procesos que intervienen en esta comunicación tienen que invocar el MPI broadcast, no el MPI receive, sino todos el MPI broadcast, y indicando quién es el proceso raíz. En este ejemplo gráfico podemos verlo. Tenemos el proceso 0, que tiene el dato A sub 0. Entonces, luego de hacer la llamada al broadcast, todos los demás procesos, ¿no? Según vemos acá en la gráfica, que para este lado tenemos los procesos y en este otro eje los datos, todos los procesos van a tener el mismo dato, A0. Otra operación colectiva va a ser gather, que va a ser la recolección. Aquí lo que va a pasar es que va a haber un proceso, nuevamente un proceso raíz, que va a recibir datos de distintos procesos, todos los procesos que estén en el comunicador que nos interese. Entonces, lo que va a suceder es que todos esos datos que recibe los va a ir poniendo en un vector. Aquí tenemos toda la sintaxis, en realidad no es necesario entrar en detalles, esto uno lo puede mirar en el manual, pero sí es importante entender el concepto. Vemos en los dos ejes los procesos nuevamente y los datos. Cada uno de los procesos tiene un dato distinto. El proceso 0 tiene el A, el proceso 1 tiene el B, el proceso 2 tiene el C. Luego de que el proceso A, si es el raíz, hace la llamada gather, entonces el proceso A va a tener un vector con los datos recibidos de cada uno de los procesos que llamaron. La operación complementaria al gather va a ser el scatter, en donde se va a hacer una operación de repartir, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el proceso raíz que va a tener un conjunto, un vector de datos, y lo que va a hacer es repartir un dato distinto a cada uno de los procesos que forman parte del comunicador. Veámoslo gráficamente. Tenemos nuevamente el proceso 0 con este vector de datos, un vector que tiene A0, A sub 1 y A sub 2. Luego de invocar la función, todos los procesos que intervienen de la misma, se va a repartir uno de esos datos distintos para cada uno de los procesos. Por último, hay otras operaciones obviamente, pero vamos a ver lo más importante, lo más utilizado. Tenemos los cálculos colectivos y son las operaciones que conocemos como operaciones de reducción. Aquí, el proceso raíz lo que va a hacer es, similar a la llamada del gather, recibir datos que le van a enviar los demás procesos que forman parte del mismo comunicador, pero no los va a ubicar en un vector de datos, sino que va a operar con cada uno de esos datos que está recibiendo. ¿Qué tipo de operaciones puede hacer? Puede hacer una llamada a máximo, o sea, puede de un conjunto de datos calcular cuál es el máximo, puede calcular cuál es el mínimo, puede hacer una suma de todos esos datos que recibe, el producto, o puede hacer operaciones también de orden lógico, por ejemplo, un AND lógico entre los datos que recibe, un AND bit a bit, un OR lógico, y bueno, tenemos un listado bastante largo de posibilidades. Es decir, que aquí se recibe esa información, pero en vez de almacenar cada uno de esos datos, en la misma operación de comunicación se hace una operación matemática o lógica y se obtiene un resultado. En un próximo video veremos otras operaciones, en este caso no bloqueantes, y algunas otras de gran utilidad que nos pueden servir para desarrollar nuestras aplicaciones de MPI. Muchas gracias.